Entre sonrisas ensayadas y cámaras listas, una niña se atreve a soñar con un lugar al que nunca fue invitada. Ella cruza la línea de la fantasía con el valor de quien solo quiere ser vista. Y lo que sucede a continuación lo cambia todo ante una multitud en silencio. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El centro comercial Antara Polanco, en la Ciudad de México, lucía su forma más exuberante aquel diciembre, con cada pasillo transformado en una galería de sueños iluminados. Los aparadores competían entre sí para ver cuál brillaba más, cuál prometía más felicidad envuelta en papel de regalo. Pero el verdadero espectáculo ocurría en el segundo piso, donde una marca de ropa infantil había montado un escenario navideño que parecía sacado directamente de un comercial gringo. Nieve artificial cayendo en 1900, copos perfectos, un trineo rojo y dorado rodeado de pinos decorados, música suave llenando el aire con promesas de magia, y en el centro de todo, un Santa Claus de barba impecable, rodeado de niños vestidos como pequeños príncipes y princesas. La campaña tenía un nombre rimbombante, algo como Navidad de ensueño, y había sido planeada hasta el último detalle por un equipo de marketing que cobraba una fortuna por cada segundo de emoción fabricada. Todo allí estaba calculado para generar el máximo engagement en redes sociales, para que mamás y papás compartieran las fotos de sus hijos en aquel escenario perfecto, asociando la marca a la pureza de la infancia y a la generosidad navideña. Era una operación millonaria disfrazada de bondad y estaba funcionando exactamente como se había planeado. Nadie lo sabía, pero el verdadero comandante de toda aquella operación estaba allí, a pocos metros, observando todo sin ser notado. Ricardo Mendoza Garza no era el tipo de hombre que aparecía en campañas publicitarias. A sus 43 años, él prefería estar tras bambalinas, en las salas con aire acondicionado helado, donde se decidía el destino de empresas enteras con una sola firma. Dueño de un grupo empresarial que controlaba decenas de marcas, incluyendo la que patrocinaba la Navidad de ensueño, Ricardo tenía la reputación de ser frío, metódico e implacable cuando era necesario. Sus empleados lo respetaban más por miedo que por admiración, y sus competidores sabían que enfrentarlo era siempre un riesgo calculado. Aquella tarde de sábado, vestía de forma deliberadamente sencilla, pantalones de mezclilla oscuros, camisa blanca sin marca aparente, tenis discretos. Quería ver la campaña funcionando, sin que su presencia alterara el comportamiento del equipo. Quería datos reales, reacciones genuinas, números que pudieran transformarse en informes de rendimiento. Ricardo no creía en la magia de la Navidad y mucho menos en la bondad gratuita. Para él todo era estrategia, inversión, retorno, y estaba allí para asegurarse de que su dinero estaba siendo bien invertido. Recargado en una de las columnas del centro comercial, observaba al fotógrafo profesional organizar a los niños en grupos, ajustando poses, pidiendo sonrisas más abiertas, corrigiendo manitas que se escapaban del encuadre perfecto. El tipo era eficiente. Ricardo tenía que reconocerlo. Cada foto salía impecable, lista para ser impresa en materiales promocionales y redes sociales. Los padres esperaban en fila con expresiones ansiosas, sosteniendo los celulares como si estuvieran a punto de presenciar algo histórico. Niños bien vestidos, bien peinados, bien portados, todo conforme al guión. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Del otro lado de las vallas decorativas que delimitaban el espacio de la campaña, una niña pequeña observaba todo con una intensidad que parecía desproporcionada para su tamaño. Debía tener unos 8 o 9 años, quizá menos, era difícil saberlo. El cabello oscuro estaba enredado, recogido en una cola de caballo que ya había visto días mejores. Su ropa estaba limpia pero gastada, el tipo de conjunto que pasa de mano en mano, hasta no tener más dueño oficial. En sus pies calzaba unas chanclas de plástico inadecuadas para el aire acondicionado tan fuerte del lugar, y sus ojos, grandes y oscuros,
no parpadeaban mientras seguían cada movimiento dentro de aquel escenario iluminado. Ricardo notó a la niña por casualidad, en una de esas miradas automáticas que uno hace cuando algo desentona con el patrón. Estaba tan quieta, tan concentrada, que parecía una estatua entre el flujo constante de gente que circulaba por el pasillo. Iba a volver su atención a la campaña cuando percibió algo en sus ojos. No era envidia, no era coraje, era algo más profundo y más doloroso. Era el deseo puro de pertenecer, de existir en esa escena, de ser una de esas niñas cuyos padres registraban cada sonrisa como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y entonces, sin entender exactamente por qué, Ricardo sintió una incomodidad familiar subirle por el pecho, una sensación antigua, guardada en algún lugar que él evitaba visitar. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse en los números, en los resultados, en las métricas de alcance que la campaña estaba generando. Pero sus ojos seguían volviendo hacia la niña. Dentro del escenario, una joven empleada también había notado la presencia de la pequeña. Camila tenía 24 años y trabajaba como auxiliar de eventos, uno de esos empleos temporales que pagaban poco y exigían mucho. Llevaba allí desde las 7 de la mañana, ayudando a montar el escenario, organizar las filas, repartir turnos, lidiar con padres impacientes y niños llorones. Estaba exhausta, con los pies adoloridos dentro de los zapatos apretados que la coordinadora había exigido que todas las empleadas usaran, pero algo en la expresión de aquella niña tocó una fibra sensible dentro de ella. Camila conocía esa mirada. También había sido una niña pobre, criada por su abuela en una vecindad de Iztapalapa, sabiendo desde muy chica que el mundo tenía lugares donde ella no era bienvenida. Había aprendido a hacerse pequeña, invisible, para no molestar, para no ser expulsada de los lugares bonitos a los que a veces se aventuraba solo para sentir cómo era estar del otro lado. Y ahora, viendo a esa niña observar la campaña de Navidad con esa mezcla de fascinación y dolor, Camila sintió que el corazón se le encogía. Iba a acercarse, a intentar sacarle plática, quizá ofrecerle un chocolate que tenía guardado en el bolsillo cuando la coordinadora de la campaña, Verónica, apareció a su lado con su portapapeles en la mano y una expresión que no admitía desvíos del protocolo. Verónica tenía 38 años, una carrera construida a base de eficiencia impecable y cero tolerancia para las improvisaciones. Para ella, esa campaña era un escaparate personal, una oportunidad de impresionar a los ejecutivos del grupo y asegurar contratos futuros aún más lucrativos. Cada detalle había sido planeado, cada foto había sido previamente aprobada, cada niño había sido seleccionado a través de un casting riguroso. No había espacio para la espontaneidad, y mucho menos para la caridad mal planeada. Pero la niña, al parecer, no conocía las reglas. Cuando el fotógrafo anunció que iba a hacer otra ronda de fotos porque la luz estaba perfecta, la pequeña se armó de valor. Ricardo vio todo desde donde estaba. Respiró hondo, se limpió las manos en la ropa como si se preparara para algo importante y comenzó a caminar despacio hacia el escenario. Sus pasos eran vacilantes, pero decididos. Pasó las vallas decorativas, ignoró las miradas de algunos padres que la notaron y fue directo a la banca donde los otros niños ya estaban posicionados. Se sentó en la orillita, bien en la esquina, ocupando el menor espacio posible. Se arregló el cabello con las manos, forzó una sonrisa que intentaba imitar la de los otros niños y se quedó allí, esperando que nadie la notara, esperando que el fotógrafo solo disparara la cámara y ella pudiera tener ese momento registrado, esa prueba de que ella también era parte del mundo. Por unos segundos, pareció que iba a funcionar. El fotógrafo estaba concentrado ajustando la cámara. Santa Claus miraba al frente con su sonrisa profesional. Los otros niños estaban demasiado distraídos para que les importara. Camila lo vio y quiso creer que se lo permitirían, que nadie se daría cuenta, que la niña conseguiría tener su foto de Navidad. Pero Verónica se dio cuenta, y el fotógrafo se dio cuenta. Su voz cortó el aire como una navaja fría. «Oye,
¿Quién dejó entrar a esta niña aquí? El sonido de la música navideña continuó, pero de repente pareció irónico, casi cruel. Todas las cabezas se giraron. Los padres miraron con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Algunos de los niños en la banca comenzaron a alejarse instintivamente, como si la presencia de la niña pudiera contagiarlos de alguna forma. La pequeña intentó explicar, su voz saliendo temblorosa y baja. «Solo quería estar aquí en la esquinita. No voy a estorbar, lo prometo». Pero el fotógrafo ya se estaba acercando, ya la estaba quitando de la banca con una mano firme en su brazo, no con violencia explícita, sino con esa dureza que duele más por dentro que por fuera. «Esto es una campaña profesional, no es un parque público. Estás ensuciando el escenario». Su voz era fuerte, actuada, como si necesitara que todos escucharan y entendieran que solo estaba haciendo su trabajo, protegiendo el estándar, manteniendo la calidad. Camila dio un paso al frente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora queriendo intervenir, pero Verónica la detuvo con una mirada afilada y un susurro ríspido. «Quédate en tu lugar. Esto no es tu problema. Tenemos un protocolo para estas situaciones». Santa Claus, un actor de 60 años llamado Mario, que llevaba décadas haciendo ese trabajo, estaba claramente incómodo. Miró a Verónica, buscando orientación, pero ella solo hizo un gesto para que siguiera sonriendo y no se involucrara. La niña fue puesta fuera de las vallas decorativas, justo donde había empezado, solo que ahora con lágrimas, comenzando a formarse en sus ojos y una vergüenza que le quemaba la cara. Intentaba aguantar el llanto, se mordía el labio inferior con fuerza, porque sabía que llorar en público era darle más munición a quienes ya se estaban riendo de ella por dentro. Y fue entonces que el fotógrafo, quizá queriendo justificar su acción ante los padres que observaban la escena con expresiones variadas, soltó la frase que sería la chispa de todo lo que vendría después. «Santa Claus no se toma fotos con todo el mundo, querida. Hay que merecerlo, ¿entiendes? Esto no es para cualquiera». La frase resonó, no solo en los oídos de la niña, sino en todos los rincones de ese espacio. Algunos padres bajaron la mirada, avergonzados. Un niño le preguntó a su mamá por qué habían quitado a la niña, y la madre solo murmuró algo sobre reglas y siguió mirando su celular. Santa Claus cerró los ojos por un segundo, claramente arrepentido de estar allí. Camila sintió que se le formaban las lágrimas, pero tragó saliva y permaneció quieta, obediente, impotente. Y Ricardo Mendoza Garza, el hombre que había construido un imperio entero sobre números fríos y decisiones racionales, sintió que algo dentro de él se rompía, porque esa frase ya la había escuchado antes, no con esas palabras exactas, pero con el mismo veneno, la misma crueldad disfrazada de regla social. La había escuchado cuando era niño, cuando todavía se llamaba solo Ricardo, sin apellidos compuestos ni grupos empresariales a su nombre. La había escuchado en una Navidad de mucho tiempo atrás, cuando él y su madre intentaron entrar a una kermés de una iglesia y los detuvieron en la puerta porque no llevaban la ropa adecuada. La había escuchado cuando un hombre de traje, parecido al que él era, hoy lo miró con desprecio y dijo algo sobre el lugar de los pobres y el respeto a la jerarquía. Ricardo había enterrado ese recuerdo tan profundo que ni siquiera sabía que todavía existía. Había construido éxito, dinero, poder, todo para nunca más ser aquel niño. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que un día lo humilló, y ahora estaba viendo la escena repetirse, financiada por él mismo, en su nombre, con su dinero. Comenzó a caminar. Sus piernas se movieron antes de que su cabeza pudiera calcular las consecuencias. Cruzó el pasillo, pasó entre la gente, que circulaba distraída. Entró al espacio de la campaña sin pedir permiso. La coordinadora Verónica fue la primera en darse cuenta, y cuando sus ojos reconocieron su rostro, toda la sangre pareció escurrírsele de la cara. Conocía cada foto de los ejecutivos del grupo. Había estudiado el organigrama de la empresa como quien estudia para un examen de vida o muerte profesional. «Señor Mendoza», susurró, y fue suficiente para que el fotógrafo y los demás empleados entendieran que algo muy serio estaba a punto de suceder.
Pero Ricardo no miró a ninguno de ellos primero. Fue directo hasta donde estaba, la niña fuera de las vallas, todavía intentando contener las lágrimas, todavía intentando ser invisible. Se arrodilló a su altura, sin tocarla, respetando el espacio de alguien que ya había sido tocada de forma demasiado agresiva ese día. ¿Cómo te llamas? Su voz salió más suave de lo que pretendía, más humana de lo que había sido en los últimos años. La niña lo miró con desconfianza, como si cualquier respuesta pudiera ser una trampa más. Pero algo en los ojos de él, alguna sombra antigua de dolor reconocido, hizo que respondiera en un hilo de voz. Isabela. Isabela, repitió. Él, y el nombre pareció tener peso, historia, dignidad. ¿Querías tomarte una foto con Santa Claus? Ella asintió, incapaz de articular palabras sin derrumbarse por completo. Ricardo respiró hondo, se levantó y se giró para encarar a todo el equipo de la campaña. Verónica estaba pálida. El fotógrafo había dado 2 pasos hacia atrás. Camila observaba todo con el corazón acelerado, sin entender aún qué estaba pasando, pero sintiendo que era algo grande. Y entonces Ricardo Mendoza Garza hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Puso la humanidad por encima de las ganancias. Quiero el nombre completo. Sale este fotógrafo y su contrato sobre mi escritorio en 1 hora. Quiero que Recursos Humanos se presente aquí de inmediato. Quiero entender qué tipo de protocolo permite que una niña sea humillada públicamente en una campaña que yo financié. Señor Mendoza, solo seguimos el briefing, intentó explicar Verónica con la voz fallando. El casting fue aprobado, los niños fueron seleccionados, tenemos estándares de calidad. Él la interrumpió con una frialdad que ella conocía bien, pero ahora dirigida contra ella. Entonces su estándar de calidad es enfermo. Y si usted cree que humillar a una niña es parte de un protocolo aceptable, está en el trabajo equivocado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Algunos padres comenzaron a grabar con sus celulares. Empleados del centro comercial se acercaron, curiosos. La niña, Isabela, observaba todo sin entender bien, todavía esperando ser expulsada de nuevo en cualquier momento. Pero Ricardo no había terminado. Pidió el micrófono de la producción, el que se usaba para hacer anuncios y organizar las filas. Verónica se lo entregó con manos temblorosas, y frente a decenas de personas que ahora prestaban total atención, hizo un anuncio que nadie esperaba. Esta campaña fue creada para celebrar la Navidad, pero acabamos de olvidar lo que la Navidad realmente significa. Nadie aquí, nadie en este centro comercial, nadie en esta ciudad, tiene el derecho de decidir quién merece o no una foto, quién merece o no un momento de felicidad. Si esta campaña no tiene espacio para todos los niños, entonces no tiene espacio para ningún niño. Algunos aplausos tímidos comenzaron. Una madre se limpió los ojos discretamente. Camila sintió el pecho oprimido de la emoción. Luego se giró hacia Isabela y le extendió la mano. «Ven, tú vas a ser la primera en la próxima foto». Y ella, aún sin creerlo del todo, tomó su mano y se dejó guiar de vuelta al escenario, de vuelta a la banca, de vuelta al lugar de donde había sido arrancada con tanta crueldad. Solo que esta vez la colocarían justo en el centro, justo al lado de Santa Claus. Y el mundo entero lo iba a ver. Isabela se sentó en la banca justo al lado de Santa Claus, y el hombre detrás del disfraz, Mario, se aseguró de ponerle la mano en el hombro con una gentileza que era real, no de guión. Tenía 3 nietas de su edad, y sabía reconocer el brillo de quien ha sido herido, y está intentando creer que algo bueno todavía puede suceder. Invitaron a otros niños a unirse a la foto, y esta vez, a diferencia de la selección anterior, no hubo casting, no hubo juicio. Eran simplemente niños, algunos bien vestidos, otros no tanto, todos compartiendo ese momento que había comenzado como publicidad y se había transformado en algo que nadie había planeado. Ricardo dio un paso atrás, observando al fotógrafo que ahora estaba claramente nervioso, ajustando la cámara con manos menos firmes que antes. Sabía que estaba siendo grabado por decenas de celulares,
Sabía que ese momento se iba a viralizar antes de que terminara la tarde. Sabía que el Departamento de Relaciones Públicas del grupo iba a entrar en pánico. Pero por primera vez en muchos años, a Ricardo no le importaba la planeación estratégica. Por primera vez, estaba actuando por puro impulso humano, y eso era aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando el flash se disparó, capturando a Isabela sonriendo de verdad por primera vez esa tarde, algo cambió en el aire. Los padres que la habían mirado con desprecio minutos antes, ahora parecían incómodos, con su propia reacción inicial. Algunas madres se limpiaban los ojos discretamente. Un padre le murmuró a su esposa algo sobre criar a sus hijos con más empatía, y Camila, la auxiliar de eventos que había querido ayudar pero no había tenido el valor, finalmente dejó que las lágrimas rodaran, porque a veces ser testigo de la bondad duele tanto como ser testigo de la crueldad. Ricardo pidió que Camila también entrara en la foto, y ella se negó varias veces, pero él insistió con una firmeza que no admitía réplica. Tú intentaste hacer lo correcto, eso merece ser reconocido. Y entonces Camila, con su uniforme arrugado y los ojos rojos, se paró junto a Isabela, y ambas se miraron con un entendimiento silencioso de quien sabe lo que es ser invisible. Cuando la sesión de fotos terminó y la gente comenzó a dispersarse, algunos todavía grabando, otros comentando en voz baja, Ricardo se dio cuenta de que había creado una situación que iba mucho más allá de una buena acción aislada. Isabela seguía allí, sosteniendo la mano de Camila, mirándolo con una expresión que mezclaba gratitud y miedo, como si esperara que en cualquier momento él dijera que todo había sido una broma cruel. Verónica se acercó con el portapapeles ahora sirviéndole de escudo contra su propia inseguridad. Señor Mendoza, necesitamos hablar sobre los siguientes pasos, sobre cómo vamos a manejar esta situación en redes sociales, sobre el posicionamiento de la marca. Él la interrumpió con un gesto de la mano. Después, ahora necesito hablar con la mamá de esta niña. Isabela reaccionó de inmediato, todo su cuerpo se tensó. Mi mamá está trabajando. No puede venir. Ricardo se arrodilló de nuevo mirándola directamente. No le voy a causar problemas a tu mamá, Isabela. Solo quiero asegurarme de que estás bien, de que tienes a dónde volver, de que estás segura. La niña dudó, luego asintió lentamente. Trabaja limpiando oficinas, sale hasta en la noche. Vivimos aquí cerca, en una vecindad, en una calle de atrás del centro comercial. Está bien, dijo Ricardo. Y entonces algo en él, alguna parte que creía muerta desde hacía mucho tiempo, tomó una decisión sin consultar hojas de cálculo o analistas. ¿Quieres comer algo? Hay un área de comida aquí. Podemos esperar a que tu mamá salga del trabajo. Isabela miró a Camila buscando aprobación, y la joven empleada asintió con una sonrisa cansada pero genuina. Fueron juntos, los tres, formando un trío improbable, el millonario disfrazado de persona común, la auxiliar de eventos que tenía un turno eterno por delante, pero no quería perderse ese momento, y la niña que hacía una hora había sido tratada como basura, y ahora caminaba junto a gente que la trataba como gente. Mientras se sentaban en una mesa del área de comida, con Isabela devorando una hamburguesa como quien no ha comido bien en días, Ricardo comenzó a percibir la dimensión de lo que había hecho. Su celular no paraba de vibrar, mensajes de la agencia de prensa, de la dirección de marketing del consejo administrativo. Miró la pantalla y vio que el video de su intervención ya estaba circulando con titulares dramáticos. Millonario humilla a fotógrafo que expulsó a niña pobre de campaña de Navidad. Las vistas aumentaban a cada segundo que pasaba, pero también había otro tipo de mensaje, de un número que no tenía guardado, pero reconocía. Beatriz, su exesposa, la mujer con la que estuvo casado 8 años y que lo había dejado precisamente porque se había convertido, en sus palabras, en un hombre sin corazón que solo sabía convertir la emoción en ganancia. Le había mandado un video de la escena en el centro comercial con una sola frase. ¿Entonces todavía existe un Ricardo debajo de toda esa armadura? Bloqueó la pantalla del celular
y volvió su atención a Isabela, que ahora bebía un refresco y miraba alrededor del área de comida como si estuviera en un lugar mágico. Camila, sentada a su lado, le explicaba cómo funcionaban los juegos del área infantil que estaba en el piso de arriba, e Isabela escuchaba con una atención tan intensa que Ricardo sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. «Cuéntame algo, Isabela», dijo cuando ella terminó de comer. «¿Por qué querías tanto salir en esa foto?» La niña se limpió la boca con la servilleta y se quedó en silencio por un momento, como si escogiera las palabras correctas. «Porque nunca he tenido una foto de Navidad. Mi mamá no tiene un celular bueno, no tenemos cámara. Y vi a todos tomándose fotos ahí, todos felices, todos con un recuerdo. Y pensé que si lograba salir en una foto, aunque fuera en la esquinita, sería la prueba de que yo también existo. ¿Sabe? Que yo también soy una niña. Que yo también puedo tener una Navidad». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. No era lástima, era reconocimiento, porque él sabía exactamente lo que era esa hambre de probar que existes, de tener evidencia física de que importas, de que no eres solo una sombra que la gente ignora en la calle. Camila se limpiaba los ojos discretamente, y Ricardo se dio cuenta de que ella también entendía, que ella también tenía sus historias de invisibilidad. Fue entonces que una mujer se acercó a la mesa, tímida, sosteniendo el celular como si fuera un arma peligrosa. «Disculpe, señor», comenzó con la voz temblorosa. «Vi lo que pasó allá abajo. Yo estaba en la fila con mi hija y no hice nada cuando ese hombre sacó a la niña de la foto. Me siento muy mal por eso. Solo quería decirle que usted hizo lo correcto». Ricardo no supo qué responder, así que solo agradeció con un gesto de la cabeza. Pero la mujer continuó. «Publiqué el video en mis redes sociales. Mi hija tiene muchos seguidores. Creo que esto ayudará a difundir el mensaje». Cuando se alejó, Camila miró a Ricardo con una expresión preocupada. «¿Se da cuenta de que esto se va a hacer enorme, verdad? Que todo el mundo va a querer saber quién es usted, quién es Isabela, cómo continúa la historia». Ricardo asintió lentamente. Conocía los mecanismos de la viralización. Sabía cómo una buena historia era consumida por el público con una voracidad que podía tanto elevar como destruir. Y de repente entendió el peligro real. Isabela se volvería pública. Su vida, su historia, su vulnerabilidad, todo quedaría expuesto. «Isabela», dijo, tomando la pequeña mano de ella entre las suyas, «¿entiendes que mucha gente va a saber lo que pasó hoy? Que van a querer entrevistarte, tomarte fotos, saber de tu vida». La niña frunció el ceño, confundida. «¿Por qué? Solo salí en una foto». «Porque tocaste un tema que incomoda a mucha gente», explicó Camila con cuidado. «Mostraste que a veces las personas son malas sin siquiera darse cuenta, que a veces excluimos a los demás y creemos que está bien. Y ahora un montón de gente va a querer demostrar que no es así, que les importa, que son diferentes». Ricardo añadió, «Y eso puede ser bueno, pero también puede ser muy difícil. La gente va a querer convertirte en un símbolo, en una historia de superación, y a veces se van a olvidar de que solo eres una niña que quería una foto de Navidad». Isabela procesó aquello en silencio, y luego preguntó algo que ninguno de los dos esperaba. «¿Y usted? ¿Por qué me ayudó? Usted es el dueño de todo aquí, ¿verdad? Todos se asustaron cuando lo vieron. ¿Por qué le importó?» La pregunta era simple, directa, honesta. Y Ricardo no tenía una respuesta ensayada, no tenía un discurso de relaciones públicas, no tenía una estrategia. Así que dijo la verdad, algo que no decía desde hacía años. «Porque cuando yo era pequeño, más o menos de tu edad, alguien también me sacó de un lugar donde yo quería estar. Y dolió de una forma que nunca olvidé. Y cuando te vi siendo sacada de esa foto, fue como si me estuviera viendo a mí mismo». Isabela estudió su rostro por un largo momento, y luego dijo algo que Ricardo llevaría consigo por el resto de su vida. «Pero usted se hizo rico, se hizo poderoso. ¿Cómo es que dejó que se convirtiera en alguien igual a las personas que lo lastimaron?» La pregunta fue como un golpe, en el estómago. Camila contuvo la respiración, y Ricardo, por primera vez en décadas,
No tuvo respuesta, porque la niña tenía razón. En algún momento entre el niño humillado que fue y el empresario implacable en que se convirtió, Ricardo había cruzado una línea y se había vuelto exactamente el tipo de persona que un día lo hizo sufrir. Iba a intentar responder cuando sonó el celular de Camila. Era Verónica, la coordinadora de la campaña, exigiéndole que volviera al trabajo de inmediato. La joven miró a Ricardo, dividida, pero él le hizo un gesto para que atendiera. «¿Tengo que irme?», dijo Camila claramente frustrada. «¿Pero puedo dejarles mi número? Quiero saber si Isabela está bien». Ricardo anotó el número, y cuando Camila se levantó para irse, Isabela la abrazó con una fuerza que parecía desproporcionada para ese cuerpo pequeño. «Gracias por haber querido ayudarme allá», susurró la niña, y Camila sintió que las lágrimas volvían. Cuando se quedaron solos, Ricardo e Isabela se miraron por encima de la mesa, llena de envolturas vacías. El centro comercial continuaba su movimiento frenético a su alrededor, pero allí, en esa mesa, era como si existiera una burbuja de silencio, donde las preguntas difíciles necesitaban ser respondidas. «No sé si puedo cambiar en quién me convertí», dijo finalmente Ricardo. «Pero sé que no quiero que pases por lo que yo pasé y te conviertas en lo que yo me convertí. Todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a intentar protegerte de lo que viene». Isabela inclinó la cabeza, curiosa. «¿De lo que viene? De personas que quieran usarte para parecer buenas, de gente que quiera tomarse fotos contigo para ganar likes, de empresas que quieran convertirte en publicidad, del mismo sistema que te echó para afuera volviendo a buscarte solo, porque ahora das rating». La niña pensó por un momento y luego preguntó, «¿Y usted? ¿Usted también quiere usarme?». La franqueza de ella era brutal y necesaria. Ricardo respiró hondo. «No lo sé, Isabela. Espero que no. Pero me enseñaron toda la vida que todo es una transacción, que todo tiene un propósito, que la bondad es una inversión. Así que no sé si puedo ayudarte sin esperar nada a cambio. Y eso me asusta». Isabela asintió lentamente, como si estuviera tratando con un adulto honesto por primera vez en su vida. «Al menos está diciendo la verdad. La mayoría de los adultos les mienten a los niños pensando que no nos damos cuenta». Se quedaron allí por 2 horas más, hablando de cosas pequeñas y grandes al mismo tiempo. Isabela le contó sobre su madre, Luciana, que trabajaba en 3 empleos diferentes, y aún así, apenas lograba pagar la renta del cuarto que compartían en una vecindad remodelada. Le contó sobre la escuela pública a la que asistía cuando no tenía que faltar para ayudar a su mamá. Le contó sobre su sueño de tener una cama solo para ella, no tener que compartirla con su madre, tener un lugar donde pudiera guardar sus dibujos sin que se arrugaran. Ricardo escuchaba y se iba dando cuenta de cómo había perdido contacto con la realidad de la mayoría de las personas. Él vivía en un departamento de 400 metros cuadrados en Polanco, tenía 3 autos, viajaba fuera del país cada mes. Y allí estaba una niña de 9 años cuyo mayor sueño era tener una cama individual. Cuando el celular de Ricardo sonó por 20ª vez, finalmente contestó. Era Marcelo, su mano derecha en el grupo, director de operaciones y amigo de toda la vida. Su voz estaba tensa. «Ricardo, tienes que volver a la oficina. La situación se está saliendo de control. Hay 3 canales de televisión queriendo una entrevista exclusiva. El consejo está reunido queriendo entender qué diablos hiciste. Beatriz llamó aquí diciendo que necesita hablar contigo. Y hay un tipo, un asesor de imagen, Gabriel Fuentes, que ya se está ofreciendo para hacer la gestión de crisis de la campaña. Quiere transformar esto en una acción de responsabilidad social a largo plazo». Ricardo cerró los ojos, sintiendo la maquinaria corporativa ya moviéndose para transformar un momento humano en una oportunidad de mercado. «No voy a transformar esto en marketing, Marcelo». Del otro lado de la línea, una pausa significativa. «Ricardo, eres empresario. Todo lo que haces es marketing, quieras o no. La cuestión es si vas a controlar la narrativa o si vas a dejar que la controlen por ti». La conversación fue interrumpida por una voz femenina que llamaba. «Isabela».
La niña se levantó de un salto y corrió hacia una mujer de unos 35 años, delgada, con ojeras profundas y el uniforme de limpieza todavía puesto. Luciana abrazó a su hija con fuerza y luego miró a Ricardo con una mezcla de confusión y sospecha. «¿Quién es usted? ¿Qué pasó? ¿Isabela está bien?» Ricardo se levantó extendiendo la mano de forma respetuosa. «Mi nombre es Ricardo Mendoza Garza. Hubo una situación hoy en la campaña de Navidad que mi empresa patrocina. Su hija fue tratada de forma inadecuada por empleados de una empresa externa y quise asegurarme de que estuviera bien antes de que usted llegara». Luciana le estrechó la mano, pero no soltó a su hija. Isabela, ahora más animada, comenzó a contar todo lo que había pasado, las palabras saliendo atropelladas. «Mamá, salí en la foto con Santa Claus y había un hombre muy malo que me sacó de ahí, pero luego apareció Ricardo y dijo que podía quedarme. Y todos se tomaron fotos conmigo y me compró de comer y fue padrísimo, mamá». Luciana escuchaba con una expresión cada vez más cerrada. Cuando Isabela terminó, miró directamente a Ricardo. «¿Y qué quiere a cambio, señor?» La pregunta era dura, desconfiada, protectora. Ricardo reconoció allí la misma pregunta que Isabela había hecho, solo que venida de alguien que ya había aprendido de la peor manera que nada en la vida es gratis, especialmente cuando viene de gente rica. «Nada», dijo Ricardo, y luego corrigió. «No, eso es mentira, no sé qué quiero. Sé que no quiero que su hija sea explotada por el circo en que esto se va a convertir. Sé que quiero ayudar de alguna forma, pero también sé que fui entrenado toda la vida para transformar todo en negocio. Así que no confío ni en mí mismo en este momento». La honestidad brutal de él pareció desarmar un poco a Luciana. Ella suspiró profundamente. «Mire, señor Ricardo, le agradezco lo que hizo por mi hija hoy. Pero ya hemos pasado por mucho. Ya hemos confiado en gente que prometió ayudar y solo quería lucirse. Nosotras sobrevivimos a nuestra manera, sin deberle favores a nadie. Así que, con todo respeto, vamos a seguir por nuestro camino». Ricardo asintió, respetando su posición, pero antes de que se fueran, dijo una última cosa. «Entiendo su desconfianza, pero a Isabela la van a buscar en los próximos días. El video de lo que pasó se está viralizando. Van a querer entrevistas, fotos, van a querer convertir su historia en noticia. Si necesitan alguna protección, alguien que las blinde de este acoso, tengo los recursos para hacerlo». Luciana miró a su hija, que parecía no entender completamente la dimensión de lo que el hombre estaba diciendo, y luego de vuelta a él. «Ya veremos. Puede dejarle su contacto a Isabela». Ricardo anotó su número en una servilleta y se lo entregó a la niña. «Cualquier cosa, a cualquier hora puedes llamar. Y Isabela», dijo arrodillándose una última vez, «no tienes que demostrarle a nadie que existes. Existes porque estás aquí, porque sientes, porque tienes sueños, y ningún fotógrafo idiota puede quitarte eso». Isabela lo abrazó de repente, un abrazo rápido pero intenso, y susurró: «Gracias por haberme visto». Y mientras madre e hija se alejaban por el pasillo del centro comercial, desapareciendo en la multitud que continuaba su danza consumista de fin de año, Ricardo se quedó allí parado, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora cargaba. Porque esa niña tenía razón, se había convertido exactamente en lo que un día lo lastimó. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de elegir ser diferente. La cuestión era si tenía el valor para hacerlo, y si el mundo a su alrededor lo iba a dejar. El lunes siguiente al episodio del centro comercial, la oficina del grupo empresarial de Ricardo era un hervidero. La sala de juntas del 15º piso estaba abarrotada. Directores de marketing, abogados, todo el departamento de relaciones públicas y en el centro de todo, Gabriel Fuentes, el asesor de imagen que se había ofrecido para transformar la crisis en oportunidad. Gabriel era un hombre de 40 años, cabello engominado, traje impecable y una sonrisa que prometía soluciones para cualquier problema, siempre y cuando el cheque fuera lo suficientemente grande. «Ricardo», comenzó Gabriel,
abriendo una presentación de PowerPoint en la pantalla de la sala. Lo que pasó en el centro comercial fue sin duda un momento delicado, pero la delicadeza también es oportunidad. Humanizaste la marca, creaste una conexión emocional, generaste millones de vistas. Ahora necesitamos capitalizar eso de forma estratégica. Capitalizar, repitió Ricardo, la voz baja pero cargada de algo peligroso. ¿Quieres capitalizar a una niña siendo humillada y luego ayudada? Gabriel no perdió la sonrisa. No en esos términos tan crudos, claro. Pero piénsalo, creamos una acción de responsabilidad social a largo plazo. Patrocinamos la educación de la niña, creamos un fondo para niños en situación de vulnerabilidad, hacemos una campaña publicitaria mostrando que tu empresa se preocupa de verdad por la inclusión. Isabela se convierte en embajadora infantil de la marca, aparece en eventos, en comerciales, siempre con supervisión y dentro de la legalidad, obvio. Su madre obtiene un empleo fijo en el grupo. La sacamos de esa situación precaria, todos ganan. ¿Y qué gana Isabela además de convertirse en la marioneta de nuestra propaganda?, preguntó Ricardo, y su tono hizo que algunos directores se movieran incómodos en sus sillas. Gabriel se ajustó la corbata, claramente sin esperar resistencia. Gana una vida mejor, Ricardo. Educación, salud, oportunidades que nunca tendría sola. Y sí, a cambio, presta su imagen a una causa que ayudará a otros niños también. Es una relación ganar-ganar. Marcelo, el director de operaciones, se inclinó hacia adelante. Ricardo, entiendo tu preocupación, pero Gabriel tiene razón. La historia ya se viralizó. Si no controlamos la narrativa, otros lo harán. Ya hay influencers queriendo entrevistar a la niña, canales de televisión ofreciendo dinero por la exclusividad. Si no entramos con una propuesta seria, se la van a devorar personas mucho peores que nosotros. Ricardo miró alrededor de la mesa, viendo a ejecutivos caros que habían pasado toda su carrera aprendiendo a transformar la emoción en ganancia, la bondad en marketing, la humanidad en un KPI. Y él había sido uno de ellos, había enseñado a algunos de ellos, había construido ese imperio exactamente sobre esa lógica. Pero ahora, sentado en esa sala refrigerada con vista al bosque de Chapultepec, todo parecía enfermo. «Lo voy a pensar», dijo finalmente. «Pero nadie contacta a Isabela o a su madre sin pasar primero por mí. Nadie». Gabriel abrió la boca para argumentar, pero Ricardo ya se estaba levantando, terminando la reunión de forma unilateral. Mientras salía de la sala, escuchó los susurros, sabía que estaban cuestionando si se estaba volviendo débil, si estaba perdiendo el instinto comercial, si estaba dejando que la emoción se interpusiera en los negocios. En el elevador, solo, Ricardo recargó la cabeza en la pared de espejo y cerró los ojos. El celular vibró. Mensaje de Beatriz. Necesitamos hablar. Es sobre lo que pasó en el centro comercial. Hay cosas que necesitas saber sobre esa Navidad que te cambió. Ignoró el mensaje, pero la incomodidad se quedó. Beatriz conocía historias de él que nadie más conocía, secretos de un pasado que él había reescrito tantas veces que ya ni sabía cuál era la versión verdadera, que ahora ella estaba volviendo, como los fantasmas siempre vuelven cuando menos se les quiere. Mientras tanto, en un cuarto de 6 metros cuadrados en una vecindad de la colonia Doctores, Luciana miraba el celular que le había prestado su vecina y leía por 10ª vez los mensajes que habían comenzado a llegar. Periodistas queriendo entrevistas, gente ofreciendo dinero por fotos exclusivas, marcas queriendo patrocinar a Isabela a cambio de apariciones en eventos. Y en medio de todo, un mensaje que la dejaba especialmente desconfiada, de una mujer que se presentaba como trabajadora social del centro comercial, pidiendo hacer una visita domiciliaria para garantizar el bienestar de la niña. Isabela, sentada en la cama que compartía con su madre, dibujaba en un cuaderno viejo, ajena a la tormenta que se formaba a su alrededor. Había pegado la foto de la campaña de Navidad en la pared, justo al lado de la cama, y la miraba cada vez que se despertaba, como quien mira un amuleto de protección. «Mamá», preguntó sin quitar los ojos del dibujo, «¿por qué ese hombre rico fue tan bueno conmigo?» Luciana apagó el celular y fue a sentarse junto a su hija.
No lo sé, mi amor. A veces la gente hace cosas buenas por motivos buenos. A veces las hacen por motivos que todavía no entendemos. ¿Pero crees que fue sincero?, preguntó Isabela. Y la pregunta tenía un peso que iba más allá de su edad. Luciana abrazó a su hija. Creo que estaba siendo sincero en ese momento. Pero no podemos confiar en que todos los momentos serán así. Solo podemos confiar en nosotras dos, ¿entendiste? Isabela asintió, pero siguió mirando la foto en la pared. Había algo en ella, en la forma en que Ricardo se había arrodillado a su altura, en la forma en que la había mirado como si ella fuera importante, que la hacía querer creer que los adultos podían ser confiables. Pero también había aprendido demasiado pronto que la esperanza podía ser peligrosa. El martes por la mañana, Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. Era Luciana. Señor Ricardo, disculpe que lo llame a su celular personal, pero hay mucha gente intentando hablar con nosotras. Hay una mujer diciendo que es trabajadora social y que necesita visitarnos porque salió en el periódico que Isabela es una niña en situación de riesgo. No sé qué hacer. Ricardo sintió que la rabia le subía. No le conteste a nadie. Páseme los datos de la trabajadora social. Voy a verificar si es legítima o si es alguien más queriendo explotar la situación. Y dígame una cosa. ¿Necesitan algo urgente? ¿Alguna cuenta atrasada? ¿Algún problema que pueda resolver sin convertir esto en un circo? Luciana se quedó en silencio por un momento, y Ricardo casi pudo sentir su conflicto interno, la lucha entre el orgullo y la necesidad. Tenemos la renta atrasada, dijo finalmente con la voz baja. 2 meses. El dueño está amenazando con echarnos a la calle antes de Navidad. ¿Cuánto?, preguntó Ricardo ya abriendo la aplicación del banco. 520 pesos cada mes, respondió ella, y Ricardo tuvo que controlar su reacción porque 1.040 pesos era menos de lo que gastaba en una comida de negocios, y para esas dos mujeres era la diferencia entre tener o no un techo sobre sus cabezas. Voy a resolver eso hoy, dijo, pero con una condición, que acepte que contrate a un abogado para protegerlas del acoso que se viene. No es para controlarlas, es para blindarlas de gente malintencionada. Luciana dudó, luego aceptó con un suspiro cansado. Está bien, pero se lo voy a pagar de vuelta, ¿oyó? Puede ser de a poquito, pero se lo voy a pagar. Sé que lo hará, dijo Ricardo, y por primera vez en años hizo una transacción financiera sin esperar un retorno en ganancias. Mientras resolvía la situación de la renta, Ricardo recibió otra llamada. Beatriz. Dudó, pero contestó. ¿Qué quieres? Su voz salió suave, sin el tono de acusación que él esperaba. Vi el video, Ricardo. Te vi con esa niña. Y te reconocí. Reconocí al niño que fuiste antes de decidir que los sentimientos eran una debilidad. No tengo tiempo para esta conversación, Beatriz. Tienes que tenerlo, insistió ella, porque hay una mujer intentando venderme una historia sobre ti y esa Navidad que te cambió. Una tal Verónica, la coordinadora de la campaña, está enojada porque la humillaste en público. Está intentando juntar material para ensuciar tu imagen, para hacer parecer que solo ayudaste a la niña por marketing. Y descubrió cosas, Ricardo. Cosas antiguas. La sangre se le heló. Verónica tenía acceso a los archivos del grupo. Había trabajado en la empresa el tiempo suficiente para conocer historias, contratos, secretos corporativos. Si estaba dispuesta a usar información privilegiada para vengarse, la situación podía ponerse muy fea. ¿Qué sabe?, preguntó Ricardo con la voz tensa. Sabe que no eres exactamente quien finges ser, que la historia del hombre que se hizo a sí mismo que vendes tiene algunos huecos, y está dispuesta a contarlo todo si no encuentras la manera de rehabilitar su imagen. Ricardo colgó e inmediatamente llamó al departamento jurídico. Pero antes de que pudiera dar instrucciones, su celular sonó de nuevo. Era un número que reconoció, de Luciana, pero quien hablaba era Isabela, con la voz agitada. «Ricardo, hay un montón de gente en la puerta de nuestra casa. Hay cámaras, hay gente gritando el nombre de mi mamá. Mi mamá está llorando y tengo miedo.
Ricardo sintió que el pecho se le oprimía. Isabela, escúchame. Cierren la puerta con llave. No le abran a nadie. Voy para allá ahora mismo. Aguanta, voy a resolver esto. Tomó las llaves del auto y salió corriendo de la oficina, ignorando a Marcelo, que intentaba detenerlo en el pasillo. En el tráfico caótico de la Ciudad de México, Ricardo maldecía cada semáforo en rojo, cada microbús que bloqueaba el carril, cada minuto que pasaba sabiendo que Isabela tenía miedo. Cuando llegó a la vecindad, la escena era exactamente el caos que había imaginado. 3 camionetas de diferentes televisoras, fotógrafos, reporteros con micrófonos, curiosos grabando con el celular. Se abrió paso con una autoridad que hizo que la multitud se apartara. Subió la estrecha escalera hasta el segundo piso. Tocó la puerta. Luciana, Isabela, soy yo, Ricardo. La puerta se abrió una rendija, y cuando entró, vio a Luciana con los ojos rojos e Isabela acurrucada en un rincón, abrazada a una almohada. Ricardo se arrodilló frente a la niña. Mírame, estás a salvo. No voy a dejar que nadie te haga daño. Isabela lo miró con esos ojos enormes llenos de miedo. ¿Por qué quieren hablar tanto con nosotras? No hicimos nada malo. Porque tocaste el corazón de mucha gente, explicó con cuidado. Pero hay personas que quieren convertirte en una historia de periódico, en un titular, en clics, y no lo voy a permitir. Ricardo sacó el celular e hizo una llamada. Marcelo, necesito seguridad privada ahora. La dirección es calle Doctor Bertis, número 412, en la Doctores. Y necesito un departamento amueblado rentado a nombre del grupo en un edificio con vigilancia las 24 horas. Para hoy. Del otro lado, Marcelo intentó argumentar sobre procedimientos, sobre aprobaciones, pero Ricardo lo interrumpió. No estoy preguntando, estoy ordenando. Haz que suceda. Luciana, que había escuchado todo, se acercó. Señor Ricardo, no podemos aceptar un departamento suyo. Esto ya se está volviendo demasiada dependencia. No es mío, dijo Ricardo, mirándola directamente. Es de la empresa. Y no es un regalo, es protección. Ya vio lo que está pasando aquí. No tienen cómo vivir en paz en este lugar. En el nuevo departamento tendrán vigilancia, seguridad, privacidad. Y cuando esta locura pase, si quiere volver aquí, puede hacerlo. Pero al menos por... Ahora déjeme garantizar que estén seguras. Isabela tiró de la mano de su madre. Mamá, por favor, tengo mucho miedo de toda esa gente allá abajo. Y fue eso, el miedo en la voz de su hija, lo que rompió la última resistencia de Luciana. Asintió, las lágrimas finalmente rodando libres. Esa misma tarde, con la ayuda de guardias de seguridad privados que Marcelo envió de urgencia, Ricardo logró sacar a Luciana e Isabela de la vecindad sin que la prensa consiguiera imágenes útiles. El departamento temporal estaba en un edificio discreto en la colonia Narvarte, 2 recámaras sencillas pero limpias, con muebles básicos y un pequeño balcón con vista a la ciudad. Cuando Isabela vio que tendría una cama solo para ella, miró a su madre con un brillo en los ojos que valía más que cualquier contrato millonario que Ricardo hubiera cerrado en su vida. La niña corrió y se aventó a la cama, riendo por primera vez en días, y Luciana finalmente permitió que una sonrisa apareciera en su rostro cansado. Ricardo estaba saliendo, dándoles privacidad para que se instalaran, cuando Isabela corrió y lo abrazó por las piernas. Gracias, gracias por haberme visto. Gracias por no haberte olvidado. Él se agachó y la miró. Nunca me voy a olvidar, Isabela. Pero necesito que entiendas una cosa. El mundo allá afuera va a querer usarte. Van a querer transformar tu historia en un producto. Y algunas personas lo harán fingiendo que es para ayudarte. Necesito que me prometas que si alguien te ofrece cualquier cosa, cualquier propuesta, me lo cuentas primero. ¿Puede ser? Isabela asintió, seria. Sí, puedo. Pero usted también tiene que prometerme una cosa. ¿Qué? Preguntó Ricardo. Que usted tampoco me va a usar. Que si me vuelvo un estorbo para usted, si ya no, sirvo para lo que necesita, me va a decir la verdad, no va a desaparecer sin más.
La honestidad cruda de ella le caló hondo. Ricardo sostuvo su manita entre las suyas. Te lo prometo. Y si rompo esta promesa, tienes todo el derecho de odiarme. Isabela estudió su rostro por un largo momento. No lo voy a odiar, pero me voy a poner muy triste, y creo que usted también. Cuando Ricardo salió del edificio, encontró a Beatriz esperándolo, recargada en su auto. Estaba más delgada, con el cabello más corto, pero todavía tenía esa forma de mirar que veía a través de las máscaras que él usaba. «¿Realmente te importa?», dijo Beatriz, no era una pregunta. «No es una actuación, lo estás sintiendo de verdad». Ricardo abrió el auto, demasiado cansado para peleas antiguas. «¿Y eso te sorprende?». «Me emociona», corrigió ella, «porque pasé 8 años intentando que sintieras algo genuino por otro ser humano, y fue una niña de 9 años la que lo logró en un día». «¿Qué quieres, Beatriz?». Ella suspiró. «Ayudarte, porque Verónica no está sola en su venganza. Se alió con el fotógrafo el que humillaste. Están montando una narrativa de que solo estás ayudando a la niña para limpiar la imagen de la empresa después de años de explotar a empleados de empresas externas. Y tienen pruebas, Ricardo. Contratos, denuncias antiguas que fueron silenciadas. Todo». Ricardo se recargó en el auto, sintiendo el peso de decisiones pasadas que volvían para cobrarle. «¿Y tú? ¿Por qué me estás contando esto?». «Porque independientemente de lo que pasó entre nosotros, te vi intentar ser una mejor persona hoy. Te vi poner el bienestar de una niña por encima de tu imperio, y eso merece ser protegido, no destruido por gente amargada». Se quedaron en silencio, por un momento, y entonces Ricardo preguntó algo que necesitaba saber. «Esa Navidad que mencionaste, ¿qué descubriste?». Beatriz lo miró con una tristeza antigua. «Que no solo fuiste humillado esa noche, que te enseñaron, personas que debían protegerte, que los sentimientos eran trampas peligrosas, y que te lo tomaste tan en serio que construiste una vida entera sobre esa mentira». Ricardo entró al auto sin responder, pero las palabras de ella resonaron durante todo el camino de regreso a la oficina, y cuando llegó, encontró a Gabriel Fuentes esperándolo con una propuesta nueva, más agresiva, más invasiva, prometiendo transformar a Isabela en un símbolo nacional de superación si Ricardo solo firmaba los contratos correctos. Y por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza Garza le dijo no al dinero, no a la oportunidad, no al crecimiento. Dijo no porque le había prometido a una niña que no la usaría. Y las promesas, estaba aprendiendo, eran más valiosas que los contratos. Pero el precio de mantener esa promesa apenas comenzaba a revelarse, porque Verónica y el fotógrafo no estaban bromeando. Las pruebas se estaban organizando, los periodistas estaban siendo alimentados con información comprometedora, y una tormenta se estaba formando que pondría a prueba si Ricardo realmente había cambiado, o si ese momento en el centro comercial había sido solo otra máscara sofisticada. E Isabela, durmiendo por primera vez en una cama solo para ella, soñaba con fotos de Navidad y adultos que cumplían promesas, sin saber aún que a veces las historias más bonitas son las que cuestan más caro para volverse reales. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ayudarías a Isabela aún sabiendo que eso podría destruir todo lo que construiste en tu vida, o protegerías tu imperio y te alejarías de la niña antes de que fuera demasiado tarde. Cuéntanos en los comentarios. La bomba explotó un jueves por la mañana, exactamente una semana antes de Navidad. Un portal de noticias publicó un extenso reportaje con el título «El precio de la redención. Cómo el millonario que se volvió héroe construyó su imperio a costa de quienes decía proteger». El artículo venía firmado por 3 periodistas y traía documentos, contratos antiguos, testimonios de exempleados de empresas externas que trabajaron en las campañas del grupo de Ricardo. Había relatos de jornadas exhaustivas, pagos atrasados, metas abusivas, empleados siendo humillados por coordinadores que aplicaban exactamente el tipo de tratamiento que
Isabela había sufrido, solo que todos los días lejos de las cámaras. El reportaje sugería que el gesto de Ricardo en el centro comercial había sido calculado, una jugada de marketing para desviar la atención de prácticas laborales cuestionables. Verónica aparecía como fuente, así como el fotógrafo, ambos retratados como víctimas de un sistema cruel comandado por un hombre que fingía bondad cuando era conveniente. Ricardo leyó el artículo en la oficina, con Marcelo a su lado, ambos en un silencio sepulcral. El teléfono no paraba de sonar. El departamento jurídico quería demandar por difamación. El de marketing quería emitir un comunicado de prensa. El Consejo Administrativo había convocado una reunión de emergencia, y Gabriel Fuentes, el asesor de imagen, estaba literalmente en la puerta de la sala diciendo que ahora más que nunca era esencial convertir a Isabela en embajadora oficial de la marca para demostrar que el compromiso social era real y duradero. Marcelo fue el primero en hablar. Es grave, Ricardo, muy grave. Hay cosas ahí que son verdad, lo sabes. Siempre supimos que algunas de las empresas externas exprimían a sus empleados hasta el límite. Nos hicimos de la vista gorda porque los resultados llegaban. Y ahora esto volvió para mordernos. Ricardo no quitó los ojos de la pantalla de la computadora. ¿Cuántos empleados fueron tratados como Isabela mientras mirábamos para otro lado? Marcelo dudó. No tengo ese número, pero probablemente muchos. La respuesta era honesta y dolorosa. Ricardo cerró la laptop y miró por la ventana, viendo la Ciudad de México pulsar allá abajo, indiferente a las crisis personales de quienes la miraban desde arriba. Entonces realmente nos convertimos en lo que un día nos lastimó. Construimos un imperio sobre la misma humillación que yo sufrí. Marcelo suspiró. ¿Qué quieres hacer? Ricardo se levantó, tomó su saco. Voy a hablar con Isabela. Merece saber la verdad antes de leerla en los periódicos. ¿Estás loco? Casi gritó Marcelo. ¿Le vas a contar a una niña que eres exactamente el tipo de empresario que permite que gente como ella sea explotada? Eso va a destruir la relación de ustedes. Ricardo miró a su amigo con una calma que asustaba. Entonces que la destruya. Pero al menos será con honestidad. Le prometí que no le mentiría. Y pienso cumplirlo. Cuando llegó al departamento en la Narvarte, Ricardo encontró a Luciana leyendo el reportaje en el celular prestado de la vecina con el rostro pálido. Isabela estaba en el balcón dibujando, todavía protegida de la tormenta por su propia inocencia. «Ya vio», dijo Luciana. No era una pregunta. Su voz era diferente, más dura, más decepcionada que enojada. Ricardo asintió. «Por eso vine. Necesito hablar con ustedes dos, con honestidad». Luciana llamó a Isabela, que entró del balcón sosteniendo su cuaderno de dibujos. Los tres se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, y Ricardo comenzó por el principio, sin adornos, sin justificaciones baratas. El reportaje que salió hoy tiene muchas cosas que son verdad. Construí mi empresa contratando a otras empresas para que hicieran el trabajo sucio. Esas empresas, a su vez, trataban a sus empleados de la misma forma en que te trataron a ti, Isabela. Y yo lo sabía, no en los detalles, no con nombres y rostros, pero sabía que el sistema que yo mantenía permitía que sucedieran cosas malas, y no lo cambié porque era más rentable como estaba. Isabela escuchaba con atención, sus grandes ojos tratando de procesar información demasiado pesada para su edad. ¿Entonces dejaba que la gente fuera mala porque eso le daba dinero?, preguntó, y la simplicidad de la cuestión era devastadora. Sí, confirmó Ricardo. Lo dejaba. Yo no era quien humillaba, pero era quien permitía que la humillación sucediera. Y cuando te vi en ese centro comercial siendo tratada de esa manera, fue como si finalmente hubiera visto en lo que me había convertido. Luciana apretó la mano de su hija, protectora. ¿Y qué espera que hagamos con esta información? ¿Que lo perdonemos y sigamos aceptando su ayuda? ¿Que nos convirtamos en la propaganda de su cambio de corazón? Ricardo negó con la cabeza. No. Espero que ustedes decidan si todavía quieren mi ayuda o si prefieren que me aleje. Y cualquiera que sea la decisión, la voy a respetar.
Pero necesito que sepas, Isabela, que si decides que ya no quieres verme, lo entenderé. Tienes todo el derecho de no confiar en mí. Isabela se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos, luego a su madre y de vuelta a Ricardo. Usted dijo que no me iba a usar. Dijo que iba a ser sincero. Y ahora está aquí contándome cosas malas sobre usted mismo, aún sabiendo que puede que ya no me caiga bien por eso. Eso no parece usarme. Eso se parece lo que prometió. La verdad. Su respuesta tocó algo profundo en Ricardo, pero Luciana no estaba convencida. Isabela, hija, eres una niña. No tienes que decidir esto sola. Y usted, señor Ricardo, aunque diga la verdad ahora, no cambia el hecho de que lucró durante años con el sufrimiento de gente como yo. Yo ya trabajé en esas empresas externas. Ya me han tratado como basura gente que gana 10 veces más que yo. Y descubrir que usted era el jefe de todo eso me hace cuestionarlo todo. Ricardo asintió. Tiene razón y no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente. Puedo empezar auditando cada contrato del grupo, revisando las condiciones de trabajo, rompiendo contratos con empresas que no respeten a sus empleados, creando canales de denuncia reales, no porque sea bueno para el marketing, sino porque es lo mínimo que un ser humano decente debería hacer. Y con Isabela, presionó Luciana, ¿cómo va a garantizar que no se convertirá en el trofeo de su redención? No lo garantizo, admitió Ricardo, porque todavía estoy aprendiendo a ser diferente. Pero puedo prometer que cada decisión que tome que la involucre, ustedes lo sabrán antes. Podrán vetarla, tendrán voz. Y si en algún momento sienten que la estoy usando, me echan de sus vidas y lo aceptaré. Isabela, que se había quedado quieta absorbiendo la conversación, finalmente preguntó, ¿puede prometerme algo más? ¿Qué? Preguntó Ricardo. Que va a hacer lo mismo que hizo conmigo con otras personas, que las va a ver del mismo modo que me vio a mí. Porque si solo cambió por mí, entonces yo soy demasiado especial y las otras personas no, y eso no está bien. La sabiduría de ella, venida de un lugar de dolor genuino pero también de esperanza genuina, rompió las últimas defensas de Ricardo. Sintió que se le formaban las lágrimas, algo que no le pasaba desde hacía años. Te lo prometo, Isabela. Voy a intentar ver a todos. No sé si lo lograré siempre, pero lo intentaré todos los días. Luciana miró a su hija, luego a Ricardo, y entonces tomó la decisión más difícil. No lo vamos a echar de nuestras vidas, pero tampoco vamos a ser su coartada. Si va a cambiar, cambie de verdad. Y nosotras estaremos aquí observando no como propaganda, sino como testigos. Y si vuelve a ser quien era, nos iremos y no. Tendrá derecho a reclamar. Ricardo aceptó los términos, y entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Isabela se levantó, fue hacia él y le tomó la mano. «Venga conmigo, quiero mostrarle algo». Lo llevó a su cuarto, señaló la pared donde había pegado la foto de la campaña de Navidad. «Miro esta foto todos los días, pero no es solo por la foto. Es porque ese día, por primera vez, alguien me vio de verdad. No como un problema, no como una pobrecita, sino como una persona que merecía estar ahí. Y creo que a usted también lo vieron ese día. Lo vieron siendo quien realmente es debajo de toda esa cosa de empresario serio». Ricardo miró la foto, se vio a sí mismo arrodillado junto a ella, vio la expresión en su propio rostro que no reconocía. Vulnerabilidad, humanidad, conexión real. «¿Por qué crees tanto en mí, Isabela? Apenas me conoces». «Porque vi sus ojos cuando me ayudó», respondió con simplicidad. «Y eran iguales a los míos cuando me sacaron de la foto. Usted sabe cómo duele. Y quien sabe cómo duele no lo hace a propósito con los demás a menos que se le haya olvidado. Creo que a usted se le había olvidado, pero ahora está recordando de nuevo». Esa tarde Ricardo volvió a la oficina con una claridad que no había tenido en años. Reunió a todos los directores, a todos los abogados, a todo el consejo administrativo, y anunció una serie de medidas que los dejaron en shock. Auditoría completa y externa de todas las empresas subcontratadas, con publicación obligatoria de los resultados,
creación de un canal de denuncia anónimo gestionado por una entidad externa, revisión de todos los contratos con cláusulas que garantizaran condiciones dignas de trabajo y, la más radical de todas, la transformación de parte del grupo en una cooperativa donde los empleados tendrían voz en las decisiones. Gabriel Fuentes intentó argumentar que aquello era un suicidio comercial, que los accionistas se rebelarían, que la competencia se aprovecharía. Marcelo, sorprendentemente, se puso del lado de Ricardo. Quizá es hora de que ganemos menos y durmamos mejor. La decisión se filtró a la prensa antes incluso de que terminara la reunión. Algunos portales la celebraron como una revolución corporativa. Otros la criticaron como una maniobra de marketing sofisticada. Verónica y el fotógrafo dieron más entrevistas, insistiendo en que todo era una fachada. Pero algo había cambiado en el tono de la conversación pública. La gente comenzó a preguntarse si era posible que alguien realmente cambiara, o si todos estamos condenados a ser siempre la peor versión de nosotros mismos. Beatriz llamó esa noche. ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Vas a arriesgarlo todo? Ricardo, exhausto pero extrañamente en paz, respondió: voy a intentarlo. No sé si funcionará, pero le prometí a una niña de 9 años que intentaría ver a la gente. Y ella merece que cumpla esa promesa más de lo que yo merezco mantener mi imperio intacto. En la semana previa a la Navidad, cosas extrañas comenzaron a suceder. Empleados de empresas externas comenzaron a denunciar abusos en el canal creado por Ricardo. Algunas denuncias eran lo suficientemente graves como para romper contratos de inmediato, lo que causó un caos operativo, pero también demostró que el canal era real, no solo para aparentar. Otras empresas del mismo sector comenzaron a ser presionadas para seguir el ejemplo, y algunas cedieron, otras se resistieron. Isabela volvió a la escuela, ahora con Luciana logrando finalmente trabajar en horarios más humanos, gracias a un empleo fijo en una de las empresas del grupo, no en un puesto de favor, sino haciendo lo que sabía hacer bien: limpieza y organización, pero con contrato y prestaciones de ley. El 23 de diciembre, víspera de Navidad, Ricardo recibió un comunicado del Consejo Administrativo. Parte de los accionistas quería forzar su salida. Decían que se había vuelto demasiado emocional, que estaba tomando decisiones basadas en el sentimentalismo y no en datos. La votación sería en enero, pero el mensaje estaba claro: el cambio tenía un precio, y ese precio podía incluir perder todo lo que había construido. Ricardo fue al departamento en la Narvarte. Esa noche encontró a Luciana e Isabela decorando un pequeño árbol de Navidad que habían comprado con el primer sueldo de la madre. Les contó sobre la amenaza de perder la empresa, sobre la posibilidad de que todo se derrumbara. Isabela dejó de colgar esferas y lo miró. ¿Y si lo pierde todo, va a dejar de ser bueno con la gente? La pregunta era simple, pero cargaba el peso de una prueba definitiva. Ricardo pensó por un momento y luego respondió con honestidad: no lo sé, Isabela. Fui programado toda mi vida para creer que solo tenía valor si era poderoso y rico. Sin eso no sé quién soy. Entonces quizá es hora de que lo descubra, dijo ella volviendo a colgar esferas en el árbol, porque yo lo conozco sin que sea jefe de nada. Y usted ya es alguien. Luciana, que escuchaba en silencio, finalmente habló. ¿Sabe qué es lo más difícil para nosotros los que venimos de abajo? No es la falta de dinero, señor Ricardo, es la falta de gente que nos mire como gente. Usted hizo eso por mi hija. Por primera vez en su vida, alguien poderoso la trató como si importara. Si pierde, su empresa, pero sigue siendo ese hombre. No perdió nada que realmente importe. Ricardo se quedó allí, sentado en la pequeña sala de ese departamento sencillo, ayudando a una niña de 9 años a decorar un árbol de Navidad de 1,5 metros, y se dio cuenta de que quizá ese era el momento más importante de su vida. No las fusiones millonarias, no los premios empresariales, no las cenas en restaurantes caros, sino ese momento allí, pequeño, silencioso, real. En la mañana de Navidad, algo inesperado sucedió. Empleados de empresas externas, aquellos que habían pasado años siendo invisibles, comenzaron a compartir sus propias historias en redes sociales,
inspirados por el caso de Isabela. Contaban sobre humillaciones que sufrieron, sobre ser tratados como objetos desechables, sobre tener que elegir entre la dignidad y el salario. Y también contaban sobre pequeños gestos de bondad que habían recibido a lo largo del camino, sobre personas que los habían visto cuando nadie más lo hacía. El movimiento ganó un nombre no planeado, Jiu Mírame también, y se convirtió en una ola que forzó a empresas enteras a revisar sus prácticas, no porque quisieran, sino porque finalmente era demasiado caro, en términos de imagen pública, seguir siendo cruel. Ricardo no sabía si sobreviviría a la votación de enero, no sabía si mantendría su imperio o si tendría que reconstruir desde cero, pero sabía una cosa: había sido visto. Isabela lo había visto al niño debajo del empresario, había visto la humanidad que él había enterrado bajo capas de ambición y miedo, y a cambio, él había aprendido a ver a los empleados no como números en hojas de cálculo, sino como personas con historias, familias, sueños. A ver que el poder sin empatía es solo tiranía sofisticada, a ver que la riqueza sin humanidad es solo acumulación vacía. Al final de la tarde de Navidad, Ricardo, Luciana e Isabela estaban sentados en el pequeño balcón del departamento, mirando la ciudad encender sus luces de atardecer. Isabela sostenía la foto de la campaña, la que había empezado todo, y señaló su propio rostro en la imagen. ¿Sabe qué es chistoso? En esta foto estoy sonriendo porque finalmente alguien me dejó quedarme, pero ahora sonrío porque aprendí que no necesito permiso para existir. Ya existo, siempre existí, con o sin foto. Ricardo la miró, a esa niña que había sido su maestra sin saberlo, y dijo: «Gracias, Isabela, por enseñarme a existir de nuevo a mí también». Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿Usted había dejado de existir?» «Sí», admitió él. «Me había convertido solo en una función, empresario, jefe, millonario. Pero ser persona, un ser humano que siente y se preocupa y llora y ríe de verdad, eso se me había olvidado». Isabela pensó por un momento y luego ofreció: «¿Quieres salir en una foto conmigo otra vez? No de campaña, no de periódico, solo una foto nuestra para probar que existimos, los dos, tal como somos». Luciana tomó el celular, todavía aquel prestado de la vecina, pero que pronto sería reemplazado por uno propio, y registró el momento. Ricardo e Isabela en el balcón, la Ciudad de México al fondo. Dos sobrevivientes de humillaciones diferentes, aprendiendo juntos que existir con dignidad es el mayor lujo que alguien puede tener. La foto no se hizo viral, no tuvo millones de vistas, no ganó ningún premio, pero fue impresa y colocada en la pared del cuarto de Isabela, justo al lado de la otra, y cada vez que ella miraba las dos imágenes, entendía algo profundo. La primera foto probaba que había logrado entrar a un lugar del que intentaron sacarla. La segunda probaba que ya no necesitaba entrar a ningún lugar porque ya estaba exactamente donde debía estar, existiendo, siendo vista, importando. Ricardo no sabía lo que el futuro le deparaba. No sabía si sería destituido del mando del grupo. No sabía si los cambios que implementó sobrevivirían a la presión de los accionistas. No sabía si lograría ser siempre esa mejor versión de sí mismo que Isabela había despertado. Pero sabía, por primera vez en décadas, que estaba vivo de verdad. No solo funcionando, no solo actuando, sino sintiendo, importándole, siendo humano. Y si eso le costaba su imperio entero, quizá valía la pena. Porque los imperios se derrumban, las campañas terminan, el dinero se evapora. Pero esa niña, ese momento, esa lección de que ver y ser visto es lo que nos hace humanos, eso era algo que ninguna crisis financiera podría quitarle. Y al final, cuando todo se resume, cuando quitamos las capas de éxito y fracaso, de riqueza y pobreza, de poder y vulnerabilidad, lo que queda es muy simple. Alguien vio a alguien. Y en ese acto de ver, ambos fueron transformados. Isabela, antes invisible, aprendió que existir no necesita permiso. Ricardo, antes blindado,
aprendió que sentir no es debilidad. Y todos nosotros, testigos de esta historia, quizá podamos aprender que el mayor regalo que podemos darle a alguien no es un lugar en la foto, sino el reconocimiento de que esa persona ya merecía estar allí desde siempre. Porque al final, no necesitamos campañas de Navidad para ser bondadosos, no necesitamos cámaras para hacer lo correcto. Solo necesitamos recordar ver a las personas a nuestro alrededor, ver sus dolores, sus sueños, su humanidad. Y cuando realmente vemos, cambiamos. Y al cambiar, hacemos del mundo un lugar donde más niños como Isabela pueden existir sin pedir permiso, donde más adultos como Ricardo pueden sentir sin miedo, donde todos nosotros podemos ser simplemente humanos, con todas las fallas y toda la belleza que eso implica. Y quizá, solo quizá, ese sea el verdadero significado de la Navidad que aquella campaña intentó vender, pero que acabó descubriendo. No se trata de nieve falsa y escenarios perfectos, se trata de ver y ser visto, de extender la mano y permitir ser tocado, de derrumbar máscaras y construir conexiones. Se trata de recordar que todos nosotros, absolutamente todos, merecemos existir en la foto. Querida audiencia, esperamos que la historia de Isabela y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de transformación, de una niña que solo quería ser vista y un hombre que necesitaba reaprender a ver, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Alguna vez has pasado por una situación similar, donde fuiste invisible, o donde aprendiste a ver a alguien de verdad? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias sobre personas reales enfrentando dilemas que todos reconocemos. Te esperamos en el próximo episodio, donde un nuevo viaje tocará tu corazón y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta entonces, recuerda, existes, importas y mereces ser visto.